Bienvenidos a Entre Chamba y Sueños, el podcast donde hablamos de negocios con datos en simple y sin mucho floro. Soy Laura Félix. Y yo soy Diana Betancourt. Somos amigas, nos conocemos hace más de 10 años, lideramos proyectos y finanzas, así que hoy día hemos decidido iniciar este camino juntos. Siempre hemos querido hacer cosas juntas, lo hemos intentado un par de veces, nos hemos quedado en el camino y bueno, ahora por fin estamos ejecutando esta idea de cómo entrar a este mundo, así que deseennos éxitos los que nos conocen y los que no nos conocen, denos la oportunidad de quizás entrar en la mañana cuando escuchan en el carro o si van en la combi o si se están bañando. Vamos a tratar de ser súper buena gente, buena onda, no sé. Y vamos a colgar capítulos todos los miércoles, así que sigan en nuestras plataformas streaming, en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal y den click a la campanita. Sí, no se olviden porque con esto nos van a ayudar a que más gente nos escuche, que eso es lo que queremos, ¿no? Así que hoy día vamos a iniciar hablando un poco de esta industria, ya que si queremos ser podcasteros o podcasteras, diría yo, queremos saber un poquito de qué cosa se trata o de qué está, cómo se ve este mundo, ¿no? Correcto, hablemos de datos. Sí, un poquito de datos. Latinoamérica, básicamente, sobre todo Argentina, Brasil y México, tienen más de 147 millones de oyentes. O sea, Es increíble, es un bastante. montón. Creo que también es un poco porque hay mucha población en esos países, entonces como que suma y tienen ingresos por más de 3.000 millones de dólares anuales. O sea, eso en verdad es una industria que, que se ve Que está creciendo, sí, ¿no? hay que ver esto que no es un hobby, básicamente es un negocio y mucha gente ya se dedica a esto, ¿no? Es su principal ingreso y les ha ido bien. Ojalá que a nosotros nos pase lo mismo. Aquí estamos también pues para entrar a esta gran ola y desearnos mucha suerte. Buenazo. Y tú, Laurita, tú, ¿a qué podcast escuchas? Yo la verdad, con sinceridad a la audiencia, no soy una persona muy podcastera, o sea, a las justas he descubierto un par de podcasts, pero me gusta mucho porque me gusta disfrutarlo en los tiempos libres, sobre todo manejando en el carro, ahí escuchando, en lugar a veces de escuchar música, un ratito en la oficina. O sea, hay datos súper importantes que puedes tener a partir de ciertos podcasts, o también podcasts de humor. La verdad es que me gusta combinar un poquito de ambos. Siento que me nutren, aparte de tener música, ¿no? Un par de años, diría yo, que descubrí este mundo un poco en Spotify. Ha sido con recomendación. Creo que Dani me pasó escucha este podcast, que creo que fue La magia del caos, si no me equivoco, que hablaba un poco de psicología, me gustó y ahí, o sea, Enganchaste. le enganché un Claro. poco. Y yo ya ahora sí o sí estoy manejando y siempre voy escuchando a alguien, ¿no? Puede ser de negocios, puede ser finanzas, puede ser un poco de emprendimiento. Entonces, sí, me gusta bastante. Disfruto escuchar y hay cosas como que también aprendo. Entonces digo, mira, qué bien. Entonces, si quiero profundizar, anoto y voy viendo como, como para validar ciertas cosas. No, y sobre todo lo bueno es que en Lima, ojalá tengamos oyentes de otros países, en Lima hay un tráfico terrible. Entonces tú te quedas embotellado al menos una hora y esa hora al final es bien aprovechada. O sea, estamos manejando y vas escuchando podcasts, y como tú dices, vas aprendiendo, porque hay podcasts que te suman, que te ayudan, y esperemos que este sea uno de esos también. Entonces, ¿cómo funciona el mundo del podcast? ¿Y por qué estamos aquí? Mm. Claro, porque es importante saber, claro, un podcast, como cualquier negocio, como cualquier industria, tiene métricas, tiene KPIs. Entonces un podcast usualmente es ¿cuál es la métrica que utilizan? Por ejemplo, como dato que tenemos es que Apple Music, que es como una de las plataformas de streaming que más podcasts tienen, está albergando más o menos 2.9 millones de podcasteros. O sea, estamos hablando de una dimensión grande realmente. Claro, y, o sea, tiene una métrica de que es el CPM, que es el costo por mil.
Sí. Por cada 1000 vistas te pagan un cierto número de dólares, que puede ser, si es premium, entre 25 y 40, si es países. promedio, entre 8 y 14 dólares, ¿no? Entonces esto te ayuda a entender cómo monetizan. Entonces Sí. sí es importante tener claro qué es el CPM, ¿no? Sí. Entonces, Pero expliquemos igual un poquito más qué significa el CPM y cuál es la conversión exacta que hacemos para que el resto nos pueda entender un poco. ya, ok, el CPM es el costo por 1000, como les decía, en términos gruesos, si tú tienes 100,000 vistas, lo divides entre 1000, te queda 100, y ponte que a ti te contratan y te pagan, la marca paga por ti $10. Entonces 100 por 10 son $1000 que la marca pagaría por ti. Sin embargo, eso no es lo que le llega a Correcto. Laura, a Diana y a este podcast, ¿no? Entonces le llega probablemente mucho menos, porque claro, la comisión, hay que deducir impuestos, y te debe llegar, pues no sé, de los $1000 te llegará $500 más o menos, ¿no? Entonces, eso es importante, tener claro cómo funciona estas métricas. También tenemos un dato importante, aparte del CPM, que es el tema del crecimiento en doble dígito. ¿Qué Cl- significa eso? O sea, cómo lo pueden interpretar la audiencia? O sea, el crecimiento o sea, doble dígito, como usualmente lo llaman, nuevamente para poner en términos simples, es si tú este año has vendido $100 millones y el siguiente año vendes $115 millones, me invento, entonces ya, o sea, has crecido en 15%. Ese 15% es un Se refiere en crecimiento, doble. claro, es un crecimiento de doble dígito. Entonces, usualmente las industrias más exitosas crecen en doble dígito, ¿no? En mi industria, o sea, un poco, Mm, no tanto, pero probablemente en otro tipo de industria sí. Así que eso sabemos que crecer en doble dígito para cualquier empresa es un éxito. Así que estamos aquí por eso, porque ojalá que podamos crecer en doble dígito de acá a los años. sí. Es importante igual, creo, saber que el crecimiento influye mucho por la audiencia, así que siempre es bueno tener en mente que mientras más audiencia tengan, más posibilidad de crecer tiene pues el podcastero. Claro. Entonces, ahora hablemos un poco más del tema de el negocio y sus ingresos. Estamos hablando de que el negocio crece escalablemente. ¿Qué significa esto? Claro, o sea, más que ingresos, yo diría, ¿por qué es tan atractivo este negocio? Porque claro, tú puedes tener muchos ingresos, pero tienes un montón de costos y al final de cuentas sales perdiendo. Entonces, hay que ver bien un poco esa data, ¿no? Entonces, yo diría que es atractivo. ¿Por qué? Porque es un negocio bastante escalable, como tú lo acabas de decir. Entonces, escalable, bajo el concepto que yo entiendo, es que tus costos fijos no se mueven tanto o se mueven poquito, pero tus ingresos son mayores. Entonces, eso quiere decir, ponte, si nosotros estamos invirtiendo acá 1000 soles, no sé, me invento, chicos, no se crean, pueden ser más, menos, depende. No vayan a decir, pásenme el contacto. No, 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 o sea, no es ya. Entonces, creces en medida, o sea, pagaste 1000 soles no sé, por este podcast. Te escuchó una sola persona. Claro, Entonces, pagaste 1000 soles por una persona. sí. Te pueden escuchar 100,000 personas, 1,000,000 de personas. Entonces, te das cuenta que con los 1000 soles que has invertido, puedes tener ingresos de cero hasta, no sé, pues 20,000, $30,000. Entonces, claro, le puedes meter un poquito de quizás publicidad, etcétera, pero eso no quiere decir que tus costos fijos se van a duplicar, triplicar, entonces se siguen manteniendo. Entonces, eso sí me parece súper bueno, porque es escalabilidad. Corten esto, por favor. Hizo mala herida. Ajá. Es bueno porque te ayuda a que puedas seguir monetizando con lo mismo. O sea, pueden Claro, es que pasar 10 años, un capítulo lo veo 1 o 1000 exacto, pero pueden pasar 5 años, 8 y lo años, siguen viendo. y lo van a volver a ver. O sea, Bien. probablemente, esperemos que sí, ¿no? Entonces, eso, o sea, por eso creo que es escalable, ¿no? Eso es buenazo porque nuevamente vuelve a reforzar el tema de que el podcast vive de su audiencia. La audiencia es todo. Sí. Pero hablemos también no solo de que el podcast o el podcastero, aparte de las plataformas streaming, tiene también
otros ingresos. Estamos hablando de que puede tener activaciones. Un par de ejemplos, suéltame un par de ejemplos de qué más podemos, Por qué más ejemplo, ingresos tiene. sponsors también, activaciones, contratas al influencer de moda Claro. y dices, anuncia mi producto. O a veces pueden ser bien intrínsecos. Colaboraciones y tiene más llegar. Sí, O sea, lo no sé, importante es la llegada. un personaje famoso maquillándose con un tipo de crema que probablemente ni lo utilice, Sí. pero sale ahí, entonces la gente confía mucho porque esa persona tiene credibilidad. Credibilidad. Entonces es importante de que sea la persona con quien hablen o quien transmite la información debe tener credibilidad. Totalmente. Bueno, creo que ahora vamos a pasar a unos temas un poquito más duros, que no necesariamente a todo el mundo le va a encantar, que es el tema tributario. ¿Qué tan formal es el podcastero? Yo no sabía si teníamos que tributar, qué tan legal, lo vamos a explorar, pero entiendo que la norma sí regula esto. No sé qué opinas tú. Entiendo que igual el podcastero es un negocio y el negocio tiene que ser formal. Claro, o sea, ¿qué pasa? O sea, lo que pasa es que siempre estuvo regulada este tipo de negocios o empresas, si lo pueden llamar así, ¿no? La publicidad siempre ha estado regulada que tienen que pagar impuestos. Totalmente. Siempre, solamente que la SUNAT no fiscalizaba tanto. Entonces, hoy en día ya la cosa está más clara y si tú en verdad comisionas, tienes que pagar impuestos, ¿no? Entonces, si vendes, no sé, un servicio, tienes que pagar renta. Si te regalan algo por canje, lo tienes que declarar. Claro, obvio, ya eso ya va un poco más especializado como ingresos en especie. Entonces, ya ahí también se tienen que declarar. Entonces, para eso es importante, seguramente la mayoría de los podcasteros que ya tienen bastante público y tienen ingresos, Sí, lo ya saben. lo sabe y ya deben tener a su contador de cabecera. Claro. Pero el podcastero que recién inicia, probablemente no. O sea, probablemente recién se está empapando, probablemente no sabe que hay igual regulaciones. Para ellos de repente simplemente grabar con su celular y ya está, soy podcastero, ¿no? Claro, entonces para eso es importante también tener en cuenta que em, es mejor tener una empresa si es que queremos deducir impuestos, ¿no? Sí. Porque eso es correcto, más que la SUNAT a veces puede ser muy, 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 o sea, no me gusta decir esta palabra, pero casi siempre lo digo porque tengo ese concepto, ojalá que no se estén por ahí persiguiendo la SUNAT. Ahora, no, amigos, lo digo de buena onda. A veces puede ser un poco mercenario, ¿no? O sea, la SUNAT es como, que no lo digo que esté mal, o sea, que hagan las cosas bien, pero a veces a las personas que más formalizados estamos, o sea, tributamos más siempre, entonces están más tras de nosotros. Entonces dices, oye, ¿cuál es el beneficio que yo tengo si soy formal? O sea, o sea, estamos pagando esto y es una factura que incluye IGB, etcétera. Claro. Entonces, sí es importante que no solamente esta industria sea mejor vista o sea vista con otros ojos también, porque claro, a veces si te pagan por encontrarle el error a alguien, porque puede ser un error básicamente o desconocimiento, y a cambio de ayudarte como que decirte, esta es la forma correcta de hacerlo, te ponen una multa y te cierran el negocio. Sí, yo creo que, claro, también al inicio, no sé, pues el podcastero al inicio no es que gane $1 millón, ¿no? Es una empresa pequeña que se está constituyendo. Entonces por ahí de repente dan ganas, o mejor dicho, no se formalizan al 100%, ¿no? O sea, y pueden ver a Sunat como una gente que al final te va a deducir en lugar de ver beneficios, pues no, Claro, como en cualquier industria, en como en verdad. cualquier O industria. sea, en verdad las pymes sufren igual, Sí. porque no hay un asesoramiento adecuado. Y bueno, ni qué decir a las grandes empresas. O sea, las grandes empresas tienen el estrés de no solamente tributar, sino de
de que lo estaremos haciendo bien, porque hay que cubrirse por todos lados, que contrato por aquí, que esto por aquí, que no sé qué, que la métrica, que el precio de transferencia, o sea, mil cosas. Y cuando en verdad debe ser simple, yo recibo ingresos y por eso estoy pagando, o sea, ya está, o sea, no hay mucho que hablar, Y eh, junto con eso va de la mano, igual también la formalidad legal, pues, ¿no? O sea, hacer la inscripción de tu marca. O sea, realmente, para que lo entiendan, tener un podcast al final es un negocio que se tiene que formalizar y si lo quieres constituir bien desde el inicio, tienes que también asesorarte del tema de tributación, y de repente por ahí nacerán expertos más en la materia que asesoren, otra chamba más, y por ahí, igual sea considerado una industria formal, ¿no? Al final de cuentas. debería ser así, o sea, esto, a ver, la digitalización, no sé si es el término correcto, honestamente, pero ha llegado para quedarse en Total. todas las industrias. Entonces, es importante de que este es el nuevo medio de comunicación. Las empresas probablemente de radio y televisión van a seguir, pero, o sea, tú ya no tienes cable, me imagino, o sea, ya no No. tienes, o sea, no me imagino, no. Solo Entonces, tengo plataformas. y ya entonces tal cual, entonces, es importante que creo yo que todas las empresas van a ir por este canal, porque claro, va a ser más fácil que tú puedas comunicar a qué te dedicas, qué cosa vendes, etcétera, a través de, puedes ser un influencer de tu propia empresa, ¿no? Entonces, Totalmente. Yo tengo probable, de ahí lo invitaré. probablemente va a ser quien lleve la marca corporativa de por es algo así, ya no Sí, será una sí, sí. marca personal probablemente y lo irán asociando, Laura Félix, tal empresa, perfecto, ¿no? Entonces, lo irán, relacionando así. Entonces, sí, o sea, como tú misma dices, la parte legal es importante. em, siempre digo que un abogado para cualquier negocio Para es cualquier indispensable. eso. Nati, ya sabes, Sí, ya. Nati te llamaremos. Sí, de todas maneras. Igual, no toda la vida es color de rosa, no todo en el mundo del podcastero es fácil. Yo creo que también hay que comentar un poco eh, los retos que tienen los podcasteros. O sea, realmente no todo es tan fácil. Hay un tema súper importante que no quiero dejar pasar, que es em, cuán fácil es que un podcastero triunfe, o mejor dicho, cuán difícil es porque lo que vives es de una comunidad. Y Claro. cuando recién lanzas un podcast, eres uno en un millón. O sea, no te conoce nadie, no te ha descubierto nadie, salvo que seas un influencer que, bueno, ya arrancas con un podcast y ya Con público, con ¿no? público. No, no es nuestro caso. No, Sí, nadie nos conoce, así que denle clic. no sé si sea bueno o malo, pero eso es importante, nadie nos conoce ya. Entonces, estábamos leyendo igual, que lo que dicen los podcasteros es que uno de los retos principales es tener audiencia Y aparte son muy sensibles, ¿no? O sea, bueno, y lealtad de la audiencia. exacto, a eso quería llegar porque me ha pasado cuando yo he visto, no sé, tipo, me encanta el fútbol, entonces tú debes saber que yo antes seguía a la página del Barcelona, ¿no? Al club. Ujú. Cuando Messi se cambió de club, se fue al París, La dejaste seguir. le dejé seguir y me fui a seguirle al París. Y cuando se fue al Inter de Milán, yo dije, Inter de Miami, perdón, ya. Sí. Al Inter de Miami, ahorita los varones nos van a decir, ay, eso es lo malo, por eso que las mujeres no deben hablar de fútbol, ya, pero no, ya, o sea, sí, sabemos, pero nos estamos nerviosos, ¿ya? Entonces, claro, entonces le dejé seguir. Entonces la sensibilidad con que, o sea, Con la que el usuario te cambia. puedes seguir o Sí. dejar de seguir es en un segundo, ¿no? Sí. O has visto lo que ha pasado con el presidente, cuando ni bien sabían que iba a salir nombrado, empezó 1000. Él dejaba de seguir un montón de páginas, Totalmente, pero la gente totalmente. y empezó a seguirle, quiero saber quién es él. Entonces, Sí, y así es como que tu público puede incrementar de la noche a la mañana, y así también o sea, eso es importante y, y es considerado como que el reto más grande que claro. se tiene en esta industria, ¿no?
Otro reto también súper importante, o sea, luego de la cantidad de audiencia, de ser descubierto, de la lealtad, ya es el tiempo de dedicación que las personas le dedican a su podcast, porque yo creo que la mayoría de personas, o algunos privilegiados, pocos, sí se dedicarán solo al podcast, pero la mayoría trabaja, o sea, la mayoría también tiene otras actividades y aparte está incursionando o está haciendo en paralelo el mundo del podcast. Así que el tiempo también de dedicación es un reto, los costos, que pueden no ser tan altos, pero también hay que medirlo en costo. Depende mucho, ¿no? Sí, Probablemente para algunas personas los costos les puede sonar alto sí. y hay gente que puede decir, no me cuesta mucho, entonces lo puedo hacer. Entonces va a depender mucho de cuánto quieres invertir a ese proyecto que tienes, ¿no? Y si le ves futuro, o sea, si tú no le ves futuro, no inviertes probablemente, y si lo ves como un hobby, probablemente un celular es suficiente, no lo sé, o sea, entonces va a depender mucho de el costo. No quiero encasillar de que el costo es bajo porque no sabemos qué cosas va a ¿Qué afectar a es alguien. bajo? Exacto, entonces es ¿Qué importante es siempre, bajo para nosotras, para el resto del mundo, para toda la industria que ya está haciendo podcast, pues, ¿no? Ujú. Sí. Y otro reto, que no deja de ser reto, pero que creo que también está creciendo acompañando esta industria, es la parte tecnológica. Porque no es lo mismo hacer, como dijimos, un podcast con celular, a tener 3 cámaras, 2 reflectores, acá estamos viendo, micrófonos y todo un equipo que nos está ayudando Sí. a lanzar esto. O sea, no es lo mismo. Así que hay un tema también, pues, muy relacionado a el tema de inversión. Y la tecnología, la La inversión en la tecnología, tecnología, la sobre todo. inversión en la tecnología, ¿no? Son datos ahí igual súper relevantes eh, para, para alguien que quiere lanzarse desde un inicio bien, desde un inicio lo más profesionalmente, porque también puede haber toda clase de lanzamientos, pues, ¿no? Ok, y bueno, o sea, yo sé que hay muchos retos y sobre todo tener en cuenta de que esto es una empresa dentro de todo, o sea, esto es un negocio en menor medida, en mayor medida. Es importante tener los roles claros, ¿no? Entonces, es importante tener los roles claros, ver un poco de la gente, de qué cosa queremos hablar realmente o qué cosa quiere hablar la gente. Hay temas que quizás no nos gustaría tocarlo aquí porque ya puede ser por un tema ético, por un tema Totalmente. ¿Qué quiere escuchar personal, la gente, no? exacto. ¿Qué busca la gente? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿A dónde Porque claro, o sea, a la gente le puede gustar escuchar como que entre broma y broma, ayer decíamos, ¿cómo sacarle la vuelta a la zona? Claramente eso no podemos hablar, no porque hay un tema, hay un tema, hay un tema ético ahí, entonces, claro, porque, o sea, la ley hasta cierto punto puede ser legal, pero hay un tema ético ahí, que hay que prevalecer, entonces, hasta dónde podríamos nosotros llegar a hablar. No queremos que haya una audiencia que se pueda sentir sensible por lo que decimos. Totalmente. Y si lo hemos hecho o lo hacemos, va a ser sin intenciones, claramente. Sí, sí. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, tener claro la gente. Y el alcance que nosotros vamos a tener contándoles igual cierta cantidad de datos, pero que hay mucho más tema por profundizar, ¿no? O Claro, sea, hay mucho más por explorar. claro, claro. Estamos dando como que una pequeña pizquita de esta industria que nos encantó y justo que por eso también nos estamos lanzando. Este, y, y nada, ¿no? O sea, creo que es interesante lo que se puede comentar, eh, pero también todo el mundo es libre de dar sugerencias, feedback, qué cosa les ha parecido, qué cosa nos ha faltado. Claro. Antes de que cierres este punto, es que es importante saber que en verdad se nos ocurrió porque nos conocemos de años Mm, y sabemos el ritmo que llevamos, ¿no? Entonces, sabemos el ritmo que llevamos, el profesionalismo que le ponemos a las cosas, las ganas, la pasión que le ponemos a las cosas. Y creo que eso es importante en cualquier negocio, elegir a tu socio o a tu socia perfecta. es estratégico. Eso funciona para todo, o sea, Sí, para un podcast, para la empresa, etcétera, porque yo siempre escucho a uno de mis jefes mayores, diría yo, es importante que cuando hay un conflicto,
quién va a estar sentado Ah, al otro lado de la mesa. sí, Entonces, sí. eso yo me lo he grabado y digo, o sea, no puedo salir a hacer un podcast con alguien que sé que vamos a tirar los vasos y nos vamos, ¿no? Entonces, porque, o sea, ya nos conocemos y sabemos cuándo nos ponemos fuertes y cuándo, cedemos. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, Sí, tener sí. claro la parte de los roles, que lo vuelvo a decir, ¿no? Sí, y sobre todo porque esos roles también tienen que ver con cuadrar agendas, tiempo, o sea, tiempo al final que uno le está dedicando. Bueno, y para cerrar el podcast, quiero dejar un par de preguntas a nuestra audiencia. ¿Se atreverían a lanzar un podcast en el 2026? ¿Y qué nombre o tema escogerían para su podcast? Este fue Entre Chamba y Sueños, el podcast que habla con data, sin floro. ¿Qué más era? Me olvidé. Bien simple, Simple. de negocios. Nos estamos aprendiendo el guión, así que por favor, tenos paciencia. Tenos paciencia y denos feedback. Nos vemos la próxima semana. Chao.